Claudio, ¿cómo estás? Aquí Daniel Avellaneda, Lieberman en línea, te saluda. Placer saludarlos. Bien, bien. Contanos un poco, acá nosotros discutíamos al principio del programa, porque hay mucha gente, ¿no? Y sobre todo lo piensan en el partidario del gobierno pasado, o el peronista dice, ¿por qué hay que tomar deuda a 100 años? ¿Para qué si el gobierno pasado estaba rindiendo las cuentas? Y bueno, a muchos les llama la atención esta situación, ¿no? Perfecto, muy buen tema. Sin referirme al pasado, si quieren después volvemos o tratando de mirar para adelante. Claro. Déjame jugar, yo periodista, y yo te pregunto a vos. ¿Alguna vez te pasó en la vida a vos, a alguien, algún oyente, de gastar más de lo que te ingresa? Sí, claro, con la tarjeta de crédito. Listo. Muchas veces la decisión no es voluntaria. Lo mejor es no endeudarse nunca, lo mejor es vivir con los ahorros que uno tiene, pero cuando uno gasta más de lo que le ingresa, alguna manera de financiarlo lo tiene que encontrar. Y sí. Entonces, no es una elección, no es un sistema político. El problema es que gastamos mucho más de lo que nos ingresa. Y el debate es, ¿cómo financias una estructura si gastas más de lo que te ingresa? Lo primero que puedo hacer es bajar gastos. Sí. ¿Puede el gobierno hoy bajar gastos? Y con el esquema político que tiene, con la difícil necesidad achicar que tiene el la Estado, ciudadanía. ¿no? Es difícil achicar el Estado. Yo, de buenas a primeras te digo, en los últimos 15 años creció la planta estatal y llevó de, no sé, 1,5 millones de empleados a 4 millones. Perfecto. Sería espectacular que algún día debatamos eso, sí. Que es el que no hizo el ajuste todavía, sí se lo trasladan a los ciudadanos. Ajá. ¿De qué manera? Subiéndonos impuestos. ¿De qué manera, en algún punto, aparte de subir impuestos, haciendo una distribución a mi gusto nada equitativa de los esfuerzos, más que de la riqueza? Pero bueno, independientemente de eso, nos encontramos que gastamos más de lo que nos ingresa y que nos es difícil bajar el gasto. La mayor parte del gasto argentino, del déficit argentino, se explica por los subsidios. Y hay muchos subsidios que no los podés eliminar de golpe, ya lo vivimos con las tarifas, ya lo vivimos con transporte, que subirlos de golpe hace que mucha ciudadanía quede afuera. Por lo tanto, repito, no es una decisión política, es una decisión de lo menos malo de lo que puedo aplicar ahora. La otra es subir impuestos. ¿Puede la Argentina subir impuestos en esta estructura? No sé. Es completamente injusto. Un escándalo. Escucho dos propuestas que están dando vueltas, que me parecen demagógicas desde mi punto de vista. Sí. La primera, pongámosles impuesto a la minería, pongámosles impuesto a la renta financiera, pongámosles impuesto a la timba financiera y a las LEVAC. ¿Escuchaste eso? Sí. Bueno, vamos a eso. Primero, yo le puedo poner un impuesto, obviamente, como una señal de decir que quiero que se haga en el país y que no quiero que se haga en el país. Pero si tengo un déficit fiscal enorme, ponerle un impuesto a quien te lo financia, lo que vas a hacer es que te lo deje de financiar. Entiendo que para muchos lo de las LEVAC es una timba espectacular, porque rinde 26% anual, pero en un país donde la inflación es del 25%. Por lo tanto, no ganan plata, ganan apenas plata, ganan el 1% con respecto a la inflación. Y la devaluación en los últimos meses fue un poquito más alta que eso. El que estuvo en pesos perdió plata, perdió en dólares, y además perdió contra la inflación. Por lo tanto, yo tengo que incentivar a gente que ahorre en pesos, porque si no se me van a ir todos a comprar dólares y ni siquiera van a venir a este país. Claro. El otro es, no, pongamos los impuestos, las retenciones, porque gobierna para los ricos, bla, bla. Entiendo, está perfecto, no quiero entrar en ese debate. Pero fíjate que bajando impuestos se logró recaudar mucho más. Vos le sacaste la retención al trigo y al maíz, que antes pagaban 35% y ahora pagan 0%. Por lo tanto, ¿cuánto cobramos de retenciones? 0%. ¿Pero cuánto cobrábamos antes? 0%, porque no exportábamos nada. ¿Cuánto es el impuesto muy alto por algo que no recaudamos, que no exportamos? 0%. Claro. Por lo tanto, ahora antes se producían 100 millones de toneladas y ahora se producen 120 millones de toneladas, sumando todo, más el 5% que se le bajó a la soja. Esos 20 millones de toneladas más, tenés que llevarlo al puerto, tenés que trasladarlo en camiones, los camioneros paran en la ruta a comer, se generó una movilización de la economía, sobre todo en el interior, mucho más importante, o al menos que no habíamos vivido en los últimos tiempos. Claro, esto la gente no lo ve. No dónde está, porque Argentina, ejemplo que vengo repitiendo, empezó a caminar a 100 kilómetros de la capital federal todo lo que está ligado al campo, todo lo que está ligado a la agroindustria, todo lo que está ligado, si querés, hasta la industria automotriz en Córdoba. Pero en el conurbano bonaerense están viviendo la peor crisis en los últimos 20 o 30 años, porque obviamente al estar sobreestoqueada la economía argentina o al no ser tan competitiva, se frenó todo el cordón industrial, calzado y textil sobre todo. ¿Y qué se puede hacer para que esa gente repunte?
tiene que en algún momento o incrementar el consumo interno o mejorar los costos internos de la Argentina, laborales, por ejemplo, impositivos, por ejemplo. Bajar impuestos, uno, y que el impuesto al trabajo sea mucho menor. Porque si no, vos bajaste un montón el costo del capital, porque las tasas de interés bajaron, pero el costo laboral, que no es el sueldo de los empleados, es agarrar tu salario, el Sí. tuyo, personal, Sí. y agarrar, no sé, perdón que me metan en tu vida, agarrar cuánto cobras vos en el bolsillo y cuánto le costaste vos a la empresa. Sí. Y te vas a dar cuenta que en el medio se lleva algo alguien que no trabajó, el esfuerzo fue tuyo y el que paga el salario es de la compañía. Claro. Todo ese costo de intermediación es lo que Argentina tiene que debatir. Y lo que vos decías al principio que me parece brillante, más viniendo de un medio de comunicación, que es el hecho de decir, bueno, ¿cuándo vamos a tener menos políticos, en este caso menos estructura? Porque si no todo el mundo se ofrece para ser político. Y más trabajo a los que generan riqueza en serio, ¿no? A los que finalmente trabajan y asumen riesgo. Por eso te digo, el endeudamiento, que era tu pregunta original, Sí. no es un tema de ideológico, es un tema de gasto más de lo que me ingresa y cuál es la manera más sana de financiarlo. Vos decías el gobierno anterior no tomaba deuda. Sí. Es muy parcial eso. Cambiaba de acreedores, tomaba deuda emitiendo pesos. Claro. Bueno. Digo, no tomaba deuda externa. Entiendo, claro. Y también ahí necesito decir algo. La deuda se tomaba a través de títulos públicos. Ujú. Por lo tanto, es el que nos presta plata, es el que compra bonos argentinos. A Ajá. esos que a algunos le quieren cobrar impuestos. Y el que compra bonos argentinos no tiene nacionalidad. Es de todos lados del mundo. Está bien. Perfecto. Ahora, ¿por qué 100 años? ¿Por qué a 100 años? Es la pregunta. Perfecto, muy buena. Yo lo justifico. ¿Por qué? Es mucho más justo que la deuda de un país, si va destinada a obra pública, si va destinada a afanar o va destinada a pagar gastos corrientes, está muy mal. Si va destinada a obra pública, es mucho más justo que muchas generaciones paguen el armado de una obra que lo paguen con las cuentas fiscales muchos jubilados que hoy no van a usar esa obra. Cuanto más dilates en el tiempo el pago de una ruta, el pago de una cloaca, el pago de todo lo que representa, que lo van a usar más de 2 o 3 generaciones, está muy bien que se devenga en el tiempo. Si no, el esfuerzo lo hacen personas que no van a usar esa obra. Claro. Entonces, tomar deuda es un acto de justicia. Porque a la larga, repito, es crecer con el capital ajeno en un momento donde la tasa está muy barata. El problema es qué haces con la plata, no es si tomás deuda o no. Si la plata te la afanás o van a 10 contratistas del Estado o viajan en bolsos a conventos, y la verdad que es un problema. Ahora, si la plata se utiliza para hacer obra en serio, y ahí tenemos que auditar nosotros también como ciudadanía, incluso a través del voto, ahí está generando riqueza, porque qué mejor que tener las rutas para que la gente no se mate en la calle, qué mejor que tener acceso a los puertos para que la gente los exportadores tarden 10 días menos. Eso es competitividad. Sí, sí. Y el tema de las importaciones, ¿no? Que ahora hay por ahí menos restricciones que en el pasado. Esto no complica un poco a algunas empresas, Sí. sobre todo estas pequeñas y medianas empresas, o los que, por ejemplo, los que hablas vos, ¿no? En el cordón del conurbano, estas fábricas, estas industrias que ven que por ahí antes tenían más posibilidades y ahora no. Sí, perfecto. Comparto. Las importaciones los haces competir en manera desigual. Ujú. Por los costos que tenés internamente, por los impuestos que tenés internamente, y finalmente estás haciendo competir un elefante contra una hormiga. Claro. En términos de escala, de producción y demás. Y eso, encima, una industria que muchas veces no tiene la culpa la pyme o el industrial, porque les cambian las reglas del juego todo el tiempo. Entonces, antes vos decías, sustituir importaciones, que no voy a dejar que pasen estas cosas, vos asumías ese riesgo, producías, aumentabas tu patrimonio acá adentro, tu riesgo acá adentro, y de golpe cambian las reglas del juego y ahora sí te dejo importar, etcétera, con lo cual todo lo que vos construiste en los últimos tiempos te juega en contra hoy. Es verdad, pero igual, insisto que el problema es que nos tenemos que preguntar de fondo, que si vos para ser competitivo necesitas la reglamentación de un burócrata, de un funcionario, el problema es preguntarte por qué no somos competitivos, porque si no depende del humor del burócrata de turno o de los buenos contactos que tengas con ese burócrata, si tu rentabilidad depende de una legislación. Claro. Por eso insisto que el problema es mucho más de fondo que dejar o no importar, es por qué en algunas cosas somos terriblemente competitivos
y vale la pena explorar ese camino, y por qué en algunas cosas no somos para nada competitivos, por nivel de escala, por nivel de cercanía a los puertos, por nivel de infraestructura, por nivel, repito, lo más grave, el nivel de la carga impositiva que tienen toda la intermediación aquí en la Argentina. ¿Cómo ves el destino de la inflación a fin de año, ¿no? ¿Vos crees que se va a cumplir con la meta difícil, la que habían planteado de 17, pero 20 y pico %? Sí, yo creo que va a estar más cerca del 20 que del 22. Igual es un número que tampoco representa mucho a toda la gente. A veces nos distraemos en estos números de crecimiento, etcétera, que no representan a la mayoría. Esto surge de un promedio, y en el promedio, cuando uno saca promedios, es muy injusto, porque yo te digo, hay gente que mejora el 12 y gente que decrece el 6. Claro. Te voy a decir, uy, qué bueno, estamos, no sé, el 6% mejor, y en realidad no representa a ninguno de los dos. La inflación sí. El tema es el costo que lleva todo esto, y el costo en muchos casos fue un aumento que viste en la recesión, ¿no? Un frenate en la economía fuerte, precisamente porque el método que se utilizó es subir la tasa de interés mucho para que la gente ahorre más que consume. El ahorro ahora está premiado, mucho más que el consumo, y eso frenó algo de la economía. Para mí es el camino, porque es mucho peor regalar y dar algo que no tenés. Claro, el ahorro es fundamental, qué sé yo, a mí por lo menos me enseñaron que era importante el ahorro, y esto se había perdido de vista por el consumo o el consumismo exacerbado. Nos hicieron una sociedad consumista, ¿no? Nos hicieron creer que ahorrabas consumiendo, y en realidad no ahorras consumiendo, porque finalmente muchas cosas de las que consumiste, porque era una manera de ahorro, la gente cambiaba. Estoy hablando de una clase media alta, ¿no? Perdón, porque muchos de los que nos están escuchando seguramente me deben estar insultando, porque no estoy hablando fuera del promedio, ¿no? Pero muchos cambiaron el auto, no porque querían cambiar el auto, sino simplemente porque era una manera de comprar dólares a 9, cuando todos sabían que en el paralelo valía 15 sí, o 16. Muchos cambiaron el lavarropa, la heladera, muchas cosas que finalmente después te llevan más gastos de mantenimiento, cada una de esas cosas. Y lo cierto es que era una manera de creer que vos estabas ahorrando con ese consumo, y uno no ahorra consumiendo. Está bárbaro, es mucho mejor calidad de vida, y es mucho mejor poder hacerlo, y es mucho mejor para una economía que la gente consuma, y mucho para que la gente compre bienes, y entonces haya que fabricarlos, y como los fabrican le dan trabajo a la gente. Pero ambos extremos, cuando consumís más de lo que podés pagar, después estás en problemas. Cuando no tenés los ahorros suficientes para las épocas de vacas flacas, ahí tenés un problema. Claro, ¿cómo le explicás a la gente, no? Es difícil, para mí eso es muy claro, pero digo, ¿cómo le explicás a esa gente que veía satisfecho la necesidad de comprar algo y bueno, no lo ve como un ahorro y ahora no lo puede hacer? Es difícil, estamos como en un laberinto, ¿no? Es complicado, y las elecciones van a ser, me parece, una muestra de lo que quiere el argentino, ¿no? Perfecto, tal cual, está bárbaro. ¿Cómo querés cómo querés incentivar vos a la próxima generación? Claro. ¿Tengo un minuto más? Sí, claro, por supuesto. ¿Tenés hijos? Sí. ¿Qué edad tienen tus hijos? 15 y 8. Listo, explicarle a tu hijo de 15 que hay un sistema de hacer plata. Siempre pongo el mismo ejemplo. A ver, esto está robado de una idea que me parece fenomenal de Adrián Paenza, un matemático fenomenal y gran comunicador, sí, donde te hacía interpretar los números grandes, ¿no? Entonces decía, contar hasta 1 te lleva 1 segundo, contar hasta 2 te lleva 2 segundos, contar hasta 3 segundos, contar hasta 100 segundos, contar hasta 1000, ya tardas 17 minutos, contar hasta 1.000.000 te lleva 12 días, y contar hasta 1.000 millones te lleva 32.000 años. Ahí entendés la diferencia entre 1.000 millones y 1.000.000, que a veces perdemos la cantidad de ceros. Entonces yo tengo que incentivar a mis hijos, vos a tus hijos, a que lo mejor es estudiar, profesionalizarte, hacer el gran esfuerzo ahora para después tener más herramientas para la generación que viene. Y si puedo, cuanto más educación tengan y más accesible, que eso tiene que estar el Estado, darnos educación a todos para que tengamos las mismas condiciones, es 100 veces mejor. Y al que trabaja, que es mucho mejor esforzarse y producir lo que la gente quiere comprar. Uno genera riquezas no distribuyendo o emitiendo plata, o sacándole a uno o dándoles a otros. Uno genera riqueza cuando logra producir lo que otro quiere comprar y necesita. Un maestro va a generar riquezas cuando genera conocimiento en mis hijos, y vos y yo queremos mandar a nuestros hijos con ese maestro. Vos generás riqueza
haciendo un programa de radio y tratando de difundir conocimiento y herramientas para que la gente esté mejor informada y tenga más herramientas para mañana. El mecánico genera riqueza cuando te arregla el auto. No sé, así puedo estar media hora. Genera riqueza el que produce algo que el resto necesita y está dispuesto a pagar al plomero o al que fuera para que solucione un problema. Así se genera riqueza. Y yo tengo que generar una generación que crea que esa es la manera, esforzándose y preparándose para producir algo que la gente necesita. En ese ejemplo, mis hijos que estudian, trabajan, vienen a las 11 de la noche de la facultad, le tengo que decir que él, para tener la misma plata que tenía una hija de una expresidenta en la caja de seguridad, necesita la capacidad de ahorro que tiene, exactamente hecha la cuenta, y tiene capacidad de ahorro para hacerlo, necesitan 332 años para tener eso. Entonces, mis hijos me miran y me dicen, pero papá, 332 años, yo no voy a llegar a nada. ¿Vale la pena el esfuerzo que estoy haciendo? ¿O es mejor que vos dedicate a la política y yo voy a llegar más fácil a tener esto? Mientras que no eduquemos de esa manera, perdóname que te diga y haya usado este espacio y perdona que hablé tanto, no, me parece estamos fantástico. en el horno. Estoy 100% de acuerdo con vos, yo pienso de esta manera, pero bueno, capaz que mucha gente no, y la verdad que valoro lo que contaste. Claudio Suchovicki, economista, gerente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, muchas gracias por esta comunicación con Lieberman en línea. Abrazo.